Según la organización internacional Crisis Group, si no se atiende la grave crisis económica y política que vive el país, podría tener repercusiones en las naciones fronterizas. Veamos. Phil Gonson y Javier Ciurliza, portavoces de Crisis Group, afirmaron que mientras la situación de escasez de bienes de consumo y medicinas se agudiza en Venezuela, el gobierno no toma las medidas pertinentes para frenar y salir a flote de la crisis, lo que hace ver como si estuviese paralizado. En el informe Venezuela, un desastre evitable, asegura que es fundamental que la región y la comunidad internacional comprendan el alcance y la profundidad de la situación que está viviendo la nación gobernada por Nicolás Maduro y actúen en consecuencia. La situación venezolana es como el cuento del lobo que nunca llega. Da la sensación de un permanente abismo que es un momento crítico que no se convierte en una guerra civil, en un cataclismo social, pero que no deja de ser crítico. En el informe Venezuela, un desastre evitable, asegura que es fundamental que la región y la comunidad internacional comprendan el alcance y la profundidad de la situación que está viviendo la nación gobernada por Nicolás Maduro y actúen en consecuencia. A falta de un paquete de reformas coherente, la situación humanitaria seguirá deteriorándose rápidamente con graves repercusiones no solo para los venezolanos, sino también para los vecinos del país. Crisis Group se apoyó en cifras de organizaciones no gubernamentales e independientes y dijo que, aunque no hay una crisis humanitaria, existen pruebas de una situación preocupante por la escasez que debe sobrellevar la población. Lo que uno percibe es que hay un ejecutivo que en algún momento ha querido tomar medidas, pero se ha echado para atrás. Es evidente que en el gobierno hay fuerzas encontradas muy poderosas. Uno de los autores de este informe puntualizó que en el exterior se entiende que lo que existe en Venezuela es una confrontación entre la oposición y el oficialismo, y que es la izquierda la que se preocupa más por el bienestar del pueblo. Además, confirma que los países vecinos más afectados por la agudización de la crisis podrían ser Colombia y las islas caribeñas, debido a la dificultad de Venezuela para mantener su programa de ayuda en materia energética. Colombia está muy condicionado para actuar. Hay preocupación por el impacto de la crisis en la frontera porque hay empresarios con mucha plata invertida. Acá tienen un mercado hambriento de productos y no les interesa que haya alguna intervención. En los militares hay gran preocupación porque la frontera no soportaría un flujo grande de migrantes. La organización internacional Crisis Group aseguró también que Venezuela debe salir del estancamiento político y que los gobiernos de la región, junto con organismos multilaterales, deben brindar un apoyo pertinente. En la tarde de fin de semana saludamos a Paola Holguín, senadora por el partido opositor Centro Democrático, miembro además de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Colombia. Senadora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, doctor Carlos Eduardo. Un saludo a usted y a todos los televidentes. Bienvenida. Mire, este estudio de Crisis Group advierte que los principales afectados por esta situación económica y política en Venezuela serían Colombia, por su cercanía fronteriza, y las islas del Caribe, debido a los contratos en materia energética que tienen con este país. Ahora, le pregunto, en el caso de Colombia, ¿qué es lo que más le preocupa? Y quería preguntarle también si ya comienzan a sentir esa afectación por la crisis política y económica que vive Venezuela. Bueno, nosotros tenemos con Venezuela una enorme frontera de más de 2.000 kilómetros que abarca muchos departamentos, desde La Guajira hasta La Guainía. Nosotros ya estamos viviendo consecuencias de la crisis venezolana. Primero, por la masiva deportación que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro de muchos conciudadanos sin respetar la legislación colombiana internacional, ni siquiera la legislación venezolana en el tema migratorio. También tenemos preocupación por las permanentes irrupciones ilegales de la Guardia y de Fuerzas Armadas venezolanas a territorio colombiano, por la presencia que hemos denunciado de miembros de la organización narcoterrorista FARC en Venezuela. Nos preocupa también el tema del narcotráfico. Cuando se analizan las trazas aéreas de narcotráfico, la mayoría hoy salen por territorio venezolano desde Colombia. Entonces hay muchos elementos y a esto se suma la crisis humanitaria que probablemente, como lo dice el informe, se avecine por la situación que hoy vive Venezuela. A la crisis política, a la violación permanente de derechos humanos y de la democracia en ese país, se suma la escasez de alimentos, de medicamentos, de camas médicas, el problema que están viviendo de una inflación que este año se espera llegue al 150 o 200%, la caída de ingresos reales. Entonces son muchos elementos que convierten a Venezuela hoy en una bomba de tiempo. Senadora, el mismo informe dice que si Venezuela no se apoya en sus países vecinos, aliados, amigos,
no va a salir de esta situación. ¿Qué está haciendo Colombia para tenderle la mano a Venezuela? Mire, nosotros tenemos una enorme preocupación, primero porque el gobierno colombiano durante mucho tiempo ha guardado un silencio cómplice frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Incumpliendo la Carta Interamericana, no se ha pronunciado frente a la violación de derechos humanos y de violación a los valores democráticos en el vecino país. Adicionalmente, Venezuela agrava la crisis. Nicolás Maduro dijo que iba a cerrar temporalmente la frontera. Esa decisión unilateral ya cumplió un año y eso también dificulta el intercambio comercial en la zona. Nosotros vemos con preocupación que el gobierno colombiano no pasa de reuniones bilaterales, de notas diplomáticas cuando hay incursiones ilegales como las que se vienen presentando en la frontera, pero no vemos que tenga una política clara para ayudar a Venezuela y sobre todo para ver cómo vamos a afrontar la crisis humanitaria que seguramente se va a avecinar. Usted toca, senador, un punto en lo económico. ¿Qué significa en lo económico Venezuela para Colombia en este momento? Mire, en algún momento Venezuela fue el principal socio comercial de Colombia. Hoy nosotros tenemos una enorme dificultad. Las malas políticas y la corrupción del régimen de Chávez y de Nicolás Maduro llevaron a que se sacara muchas empresas colombianas como el Éxito. Ha llevado a que se dé expropiación de empresas venezolanas de otros países. Ha llevado también a que no se pague la deuda, no se honre la deuda que hay con los empresarios colombianos. Hoy la crisis que tiene Venezuela porque no tiene divisas. Hace poco varias empresas tuvieron que parar la producción porque no han pagado a los proveedores y por lo tanto hoy no tienen materia prima. Entonces es un socio comercial que se vino a menos, con el cual hay que tiene una enorme deuda todavía con empresarios colombianos y es difícil que alguien les quiera